Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro segundo, capítulo primero. Del camino de Alcalá para Segovia y de lo que le sucedió en él hasta Rejas, donde durmió aquella noche. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí el dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Alquilé una mula y salíme de la posada, a donde ya no tenía que sacar más de mi sombra. ¿Quién contará las angustias del zapatero por lo fiado? Las solicitudes del ama por el salario, las voces del huésped de la casa por el arrendamiento. Uno decía, siempre me lo dijo el corazón. Otro, bien me decía a mí que este era un trampista. Al fin yo salí tan bien quisto del pueblo que dejé con mi ausencia a la mitad de él llorando y a la otra mitad riéndose de los que lloraban. Yo me iba entreteniendo por el camino considerando en estas cosas cuando, pasado Torote, encontré con un hombre en un macho de albarda, el cual iba hablando entre sí con muy gran prisa y tan embebido que aun estando a su lado no me veía. Saludéle y saludóme, preguntéle dónde iba, y después que nos pagamos las respuestas, comenzamos luego a tratar de si bajaba el turco y de las fuerzas del rey. Comenzó a decir de qué manera se podía conquistar la Tierra Santa y cómo se ganaría Argel, en los cuales discursos eché de ver que era loco repúblico y de gobierno. Proseguimos en la conversación, propia de pícaros, y venimos a dar de una cosa en otra, en Flandes. Aquí fue ello que empezó a suspirar y a decir: «Más me cuestan a mí esos estados que al rey, porque ha 14 años que ando con un arbitrio que, si como es imposible no lo fuera, ya estuviera todo sosegado». «¿Qué cosa puede ser?», le dije yo, «que conviniendo tanto sea imposible y no se pueda hacer». «¿Quién le dice a vuesa merced», dijo luego, «que no se pueda hacer? Hacer se puede, que ser imposible es otra cosa. Y si no fuera por dar pesadumbre, le contara a vuesa merced lo que es, pero allá se verá que agora lo pienso imprimir con otros trabajillos, entre los cuales le doy al rey modo de ganar a Ostende por 2 caminos». Roguéle que me los dijese, y al punto, sacando de las faldriqueras un gran papel, me mostró pintado el fuerte del enemigo y el nuestro, y dijo: «Bien ve vuesa merced que la dificultad de todo está en este pedazo de mar. Pues yo doy orden de chuparle todo con esponjas y quitarle de allí». Di yo con este desatino una gran risotada, y él entonces, mirándome a la cara, me dijo: «A nadie se lo he dicho que no haya hecho otro tanto, que a todos les da gran contento». «Ese tengo yo, por cierto», le dije, «de oír cosa tan nueva y tan bien fundada, pero advierta a vuesa merced que ya que chupe el agua que hubiere entonces, tornará luego la mar a echar más». «No hará la mar tal cosa, que lo tengo yo eso muy apurado», me respondió, «y no hay que tratar. Fuera de que yo tengo pensada una invención para hundir la mar por aquella parte 12 estados». No lo sé replicar de miedo que me dijese que tenía arbitrio para tirar el cielo acá abajo. No vi en mi vida tan gran orate. Decíame que Juanelo no había hecho nada, que él trazaba agora de subir toda el agua de Tajo a Toledo de otra manera más fácil. Y sabido lo que era, dijo que, por ensalmo, mire vuesa merced quién tal oyó en el mundo, y al cabo me dijo: «Y no lo pienso poner en ejecución si primero el rey no me da una encomienda, que la puedo tener muy bien y tengo una ejecutoria muy honrada».
Con estas pláticas y desconciertos llegamos a Torrejón, donde se quedó, que venía a ver una pariente suya. Yo pasé adelante pereciéndome de risa de los arbitrios en que ocupaba el tiempo, cuando, Dios y enhorabuena, desde lejos vi una mula suelta y un hombre junto a ella, a pie, que mirando a un libro hacía unas rayas que medía con un compás. Daba vueltas y saltos a un lado y a otro, y de rato en rato, poniendo un dedo encima de otro, hacía con ellos 1000 cosas saltando. Yo confieso que entendí por gran rato, que me paré desde lejos a verlo, que era encantador, y casi no me determinaba a pasar. Al fin me determiné, y llegando cerca, sintióme, cerró el libro y al poner el pie en el estribo, resbalósele y cayó. Levantéle y díjome: «No tomé bien el medio de proporción para hacer la circunferencia al subir». Yo no le entendí lo que me dijo y luego temí lo que era, porque más desatinado hombre no ha nacido de las mujeres. Preguntóme si iba a Madrid por línea recta o si iba por camino circunflejo. Yo, aunque no lo entendí, le dije que circunflejo. Preguntóme cuya era la espada que llevaba al lado. Respondíle que mía, y mirándola dijo: «Esos gavilanes habían de ser más largos para reparar los tajos que se forman sobre el centro de las estocadas». Y empezó a meter una parola tan grande que me forzó a preguntarle qué materia profesaba. Díjome que él era diestro verdadero y que lo haría bueno en cualquiera parte. Yo, movida a risa, le dije: «Pues en verdad que por lo que vi hacer a vuesa merced en el campo de Nantes, que más le tenía por encantador, viendo los círculos». «Eso», me dijo, «era que se me ofreció una treta por el cuarto círculo con el compás mayor, continuando la espada para matar sin confesión al contrario, porque no diga quién lo hizo, y estaba poniéndole en términos de matemática». «¿Es posible», le dije yo, «que haya matemática en eso?» «No solamente matemática», dijo, «más teología, filosofía, música y medicina». «Esa postrera no lo dudo, pues se trata de matar en esa arte». «No os burléis», me dijo, «que agora aprendo yo la limpiadera contra la espada, haciendo los tajos mayores que comprehenden en sí las aspirales de la espada». «No entiendo cosa de cuantas me decís, chica ni grande». «Pues este libro las dice», me respondió, «que se llama Grandezas de la espada, y es muy bueno y dice milagros, y para que lo creáis, en rejas, que dormiremos esta noche, con 2 asadores me veréis hacer maravillas, y no dudéis que cualquiera que leyere en este libro matará a todos los que quisiere». «U ese libro enseña a ser pestes a los hombres, u le compuso algún doctor». «¿Cómo doctor?» «Bien lo entiende», me dijo, «es un gran sabio, y aún estoy por decir más». En estas pláticas llegamos a Rejas. Apeámonos en una posada, y al apearnos me advirtió con grandes voces que hiciese un ángulo obtuso con las piernas, y que, reduciéndolas a líneas paralelas, me pusiese perpendicular en el suelo. El huésped, que me vio reír y le vio, preguntóme que si era indio aquel caballero, que hablaba de aquella suerte. Pensé con esto perder el juicio. Llegóse luego al huésped y díjole: «Señor, deme 2 asadores para 2 o 3 ángulos, que al momento se los volveré». «Jesús», dijo el huésped, «deme vuesa merced acá los ángulos, que mi mujer los asará, aunque aves son que no las he oído nombrar». «Que no son aves», dijo volviéndose a mí, «mire vuesa merced lo que es no saber. Deme los asadores, que no los quiero sino para esgrimir, que quizá le valdrá más lo que me viere hacer hoy que todo lo que ha ganado en su vida». En fin, los asadores estaban ocupados y hubimos de tomar 2 cucharones. No se ha visto cosa tan digna de risa en el mundo. Daba un salto y decía: «Con este compás alcanzo más y gano los grados del perfil. Ahora me aprovecho del movimiento remiso para matar el natural. Esta había de ser cuchillada y este tajo». No llegaba a mí desde una legua y andaba alrededor con el cucharón. Y como yo me estaba quedo, parecían tretas contra olla que se sale. Díjome al fin:
Esto es lo bueno, y no las borracherías que enseñan estos bellacos maestros de esgrima que no saben sino beber. No lo había acabado de decir cuando de un aposento salió un mulatazo mostrando las presas, con un sombrero injerto en guardasol y un coleto de ante debajo de una ropilla suelta y llena de cintas, zambo de piernas a lo águila imperial, la cara con un piercing crucis de Inimichi Suisse, la barba de ganchos con unos bigotes de guardamano y una daga con más rejas que un locutorio de monjas. Y mirando al suelo, dijo: «Yo soy examinado y traigo la carta, y por el sol que calientan los panes, que haga pedazos a quien tratare mal a tanto buen hijo como profesa la destreza». Yo, que vi la ocasión, metíme en medio y dije que no hablaba con él y que así no tenía por qué picarse. «Meta mano a la blanca si la trae y apuremos cuál es verdadera destreza y déjese de cucharones». El pobre de mi compañero abrió el libro y dijo en altas voces: «Este libro lo dice, y está impreso con licencia del rey, y yo sustentaré que es verdad lo que dice, con el cucharón y sin el cucharón aquí y en otra parte, y si no, midámoslo». Y sacó el compás y empezó a decir: «Este ángulo es obtuso». Y entonces el maestro sacó la daga y dijo: «Y no sé quién es ángulo ni obtuso, ni en mi vida oí decir tales hombres, pero con esta en la mano le haré yo pedazos». Acometió al pobre diablo, el cual empezó a huir dando saltos por la casa diciendo: «No me puede dar, que le he ganado los grados del perfil». Metímoslos en paz el huésped y yo y otra gente que había, aunque de risa no me podía mover. Metieron al buen hombre en su aposento y a mí con él. Cenamos y acostámonos todos los de la casa, y a las 2 de la mañana levántase en camisa y empieza a andar a oscuras por el aposento, dando saltos y diciendo en lengua matemática 1000 disparates. Despertóme a mí, y no contento con esto, bajó el huésped para que le diese luz, diciendo que había hallado objeto fijo a estocada sagital por la cuerda. El huésped se daba a los diablos de que lo despertase, y tanto le molestó que le llamó loco, y con esto se subió y me dijo que si me quería levantar vería la treta tan famosa que había hallado contra el turco y sus alfanjes, y decía que luego se la quería ir a enseñar al rey, por ser en favor de los católicos. En esto amaneció, vestímonos todos, pagamos la posada, hicimos los amigos a él y al maestro, el cual se apartó diciendo que el libro que alegaba mi compañero era bueno, pero que hacían más locos que diestros, porque los más no le entendían. Vamos allá con el comentario de este capítulo. Hay que tener en cuenta de que si ya nos parece cómico en sí mismo, si además tenemos en cuenta el contexto histórico, todavía nos parecerá más divertido y más agudo y más actual. Luego explicaré por qué. Bueno, en primer lugar hay que decir que se encuentra 2 locos. El primer loco con el que se encuentra, que va a caballo, van los dos ahí por el camino, empiezan a hablar, empiezan a hacer lo que hoy llamamos arreglar el mundo. Lo que hay que hacer es esto, lo otro. Y lo dice de esta guisa. Dice: «Comenzamos luego a tratar de si bajaba el turco y de las fuerzas del rey. Comenzó a decir de qué manera se podía conquistar la Tierra Santa y cómo se ganaría Argel, en los cuales discursos eché de ver que era loco repúblico y de gobierno». Vamos a ver. Los avances bélicos de los turcos eran el tema de comentario habitual así en la época, ¿no? Típica conversación de taberna, de entre amigos, entre cuñados, como se dirían hoy. Por aquella época España estaba bajo el mando de Felipe IV de Austria. Y bueno, y esta alusión a que era un loco repúblico y de gobierno, pues es una clarísima alusión a un género de personas que entonces se dio en llamar arbitristas. ¿Y por qué llevan ese nombre de arbitristas? Porque eran los típicos solucionalo todos sobre el papel y que se dedicaban a enviar memoriales, es decir, una hoja con soluciones, pues los enviaban al rey, los elevaban a su majestad el rey. Mira, lo que hay que hacer para arreglar esto, hay que hacer esto y esto. Y esos documentos recibían el nombre de arbitrios, de ahí el nombre de arbitristas. Fue una corriente de pensamiento muy ecléctica porque había de todo tipo, ¿no?
y aparecieron pues ya con Felipe II, bueno, incluso con su padre, con Carlos I. Y aquello fue en aumento. En aquel momento, pues estaba en su pleno apogeo. Lo que pasa es que dentro de los arbitristas también hay que decir que había gente con sentido común y otros que sencillamente eran, pues eso, unos señores que tenían ideas descabelladas. Y yo creo que a estos, sobre todo, es a los que se refiere Quevedo. Nos podemos remontar a las Cortes de 1575 con Felipe II, y tras la crisis de 1618, que provocó la caída del duque de Lerma, se suceden el movimiento arbitrista en los consejos, en las juntas, en cualquier sitio. Bueno, pues vamos a ver una lista de algunos arbitristas famosos para que veáis que no todos eran tipos indocumentados. Ahí tenemos a Luis Ortiz, que era funcionario de Hacienda y fue el primer gran arbitrista. Escribió Memorial al Rey para que no salgan dineros de España, y este iba dirigido a Felipe II. Luego estaba González de Cellorigo, que era abogado de la Chancillería de Valladolid y de la Escuela de Salamanca. Envió 2 memoriales a Felipe II, preocupado sobre todo por la pasión con el oro y la plata. Proponía fomentar el trabajo y la industria. Luego tenemos a Sancho de Moncada, que proponía nacionalizar la industria para lograr eficacia en la Hacienda Real. Consideraba que gran parte de los problemas tenían origen en el descubrimiento de América y en la llegada de oro y plata. Empezaba a intuir eso que se llama el problema de la inflación. Bueno, pues aquí también podríamos poner en este grupo de los arbitristas a Juan de Mariana, que es un intelectual que ha pasado a la historia. Era un teólogo jesuita, también de la Escuela de Salamanca, que denunció el desmesurado aumento de la inflación a causa de la modificación del peso de las monedas. La tentación de aumentar el circulante monetario a base de adulterar la cantidad de plata que se ponía en las monedas. Acusaba directamente a los ministros del rey, lo que le llevó a la cárcel. Y con el tiempo, pues incluso llevó alguna especie de auto de fe en Francia por su teoría del tiranicidio, y cuando murió algún rey francés de forma luctuosa. Bueno, no ha sido una enumeración exhaustiva para que os hagáis un poco cargo del tipo de gente que eran estos arbitristas. Y estos que he nombrado aquí eran los más lógicos. Habían otros con ideas disparatadísimas, muy semejantes a los que a este que se encuentra por el camino, Don Pablos, que propone secar el mar con esponjas para tomar Ostende. Y Ostende hace una alusión a Flandes, que era la guerra, ¿cómo os diría yo? Era como el Vietnam de la corona hispánica. Una guerra que nunca se acababa y que no dejaba de consumir recursos y parecía siempre que estaba encallada. Cuando nombra así como de pasada a un tal Juanello, se refiere a Turriano Juanello, que era un italiano que estaba en la corte del rey y que inventó una máquina para elevar el agua del Tajo hasta la ciudad de Toledo, que era, pues eso, ya sabéis que la ciudad de Toledo está en una curva grande del río Tajo, en una elevación, y claro, siempre era un problema llevar ahí el agua. Si queréis saber algo más, con que pongáis Wikipedia artificio de Juanello, veréis incluso un plano de cómo funcionaba este aparato, y siempre, si sois curiosos de la historia de la ingeniería, pues ahí está. Bueno, el siguiente loco era otro tipo de loco, muy diferente, pero también de estos que vivían más de lo teórico que de lo práctico. El otro loco era alguien que pretendía saber mucho de esgrima sin tener ni idea, simplemente aplicando una pura teoría. La teoría que él aplicaba venía de un libro y en un momento dice Grandezas de la espada. Pues esa grandeza de la espada era un tratado sobre esgrima titulado Libro de las grandezas de la espada, en que se declaran muchos secretos del que compuso el comendador Jerónimo de Carranza, publicado en 1600 por Luis Pacheco de Narváez, y basado en otro que se llamaba De la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana, escrito por Jerónimo Sánchez de Carranza, en 1582. Ya se ve que circulaban estas obras absolutamente teóricas y, bueno, que no tenían ningún fundamento en la realidad, con las cuales pretendían enseñar esgrima en base a las matemáticas. De ahí que cuando dice, ¿es posible, le dije yo, que haya matemática en eso? Dice, no solamente matemática, dijo,
más teología, filosofía, música y medicina. Bueno, pues ahí estamos. Se ríe de estas cosas. Luego aparece el mulato así grandote que pretende acabar con él. Pues este eran todos los tópicos literarios de la época y propio de pues eso de los entremeses y todo esto. El mulato espadachín. Pero bueno, yo creo que con esto ya es suficiente y habremos aprendido algo más del por qué esta obra, que nos parece ahora cómica, en su época todavía era más cómica, porque hablaba de problemas actuales. Y antes de acabar, he dicho que aquello también es actual hoy en día, todo esto. ¿Por qué? Porque esos arbitristas son los actuales personajes estos que aparecen en las tertulias de comentarios políticos o de política, sabiendo de todo. Bueno, saben de política, saben de sociología, saben de medicina, te opinan sobre vacunas, te opinan sobre guerras, te opinan sobre armamento, te opinan sobre tecnología. Bueno, pues el arbitrismo moderno, por decirlo de una manera, sigue vivo. Por lo menos en España. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, y si os ha gustado poned un me gusta. Y bueno, se me había olvidado un pequeño detalle. Y es deciros que buena parte de la información que aquí he puesto en los comentarios, buscando, he conseguido sacarla de una página web o un blog, no sé cómo llamarle, hecho con WordPress, que se titula Crónicas del Helesponto. Bueno, es bueno citar las fuentes, ¿eh? Así que os dejaré el enlace para que busquéis vosotros mismos en el cuadro de descripción del audio. Y ya está. Hasta pronto.